Damos gracias al Señor por esta linda tarde, por este tiempo. Vamos a ponernos de pie un instante, vamos en oración a dar gracias por este tiempo, por este alimento del cual vamos a participar. Y debemos tener conciencia de esto, así como nos sentamos a la mesa natural para dar gracias al Señor por los alimentos naturales que nos disponemos a consumir. Debemos entender que estamos aquí hoy sentados ante una mesa espiritual, ante un altar que no es físico, ante un ámbito donde se va a servir una palabra que vamos a comer, porque eso es lo que hacemos, alimentarnos espiritualmente aquí, y debemos dar gracias por eso. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, Señor, te reconocemos a ti como el único mediador, como aquel en quien están, Señor, todas y cada una de las riquezas de la herencia eterna a la cual hemos sido llamados a participar. Hemos sido escogidos, Señor, en este tiempo para disfrutar de las abundantes riquezas de tu gracia. Por eso te alabamos en este día. Disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra y estaremos, Señor, atentos, estaremos concentrados, estaremos expectantes. En el nombre de Cristo, amén. Ya pueden sentarse, gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan también a través de esta transmisión en vivo. Estoy muy feliz hoy porque cuento con la visita de mi yerno. Ahí la pastora va a hacer que toda obra de la carne se sujete. Ahí la que más os saca es Kaela. Pero bueno, ponemos todo ahora delante del Señor para que Él tome control de estas cosas. Bueno, muy, muy feliz. Tenemos hoy la visita de nuestros hermanos Ernesto y Heidi. Son bienvenidos. Solamente esperamos que por aquello que vinieron puedan ustedes de verdad recibirlo y que se vayan con esa medida que vinieron a buscar, porque no venimos a buscar otra cosa que no sea a Cristo y a este resucitado. Igual muy contento con la visita de mis hermanos Danay, Carlito y Fabiola. Fabiola, eres un ejemplo de lo que es llevar un traje terrenal durante toda la vida y aún en esta etapa que no es la final, porque en Cristo no hay final. En Cristo hemos sido escogidos para vivir una eternidad con Él, pero tú llevas ese traje terrenal con tanta distinción que de verdad es admirable. Que todos podamos, hace falta que ores por nosotros al final de la reunión y todos podamos llegar a esos días de la manera que tú has llegado. Gloria al Señor. Entonces, bueno, vamos a arrancar de una vez y vamos a arrancar con la quinta parte de este tema, que es conociendo y entendiendo el valor de nuestra herencia en Cristo. El apóstol Pablo, en la carta a la iglesia que se encontraba en Roma, comienza a comunicarles una verdad. Y esta verdad lo que estaba haciendo es impactando las mentes religiosas de ese momento. Porque aunque algunos habían pasado a ser iglesia, aún esas mentes necesitaban ser transformadas. Necesitaban la iluminación del evangelio para poder ir soltando
todos esos pensamientos judaicos y poder ir absorbiendo la mentalidad de Cristo, que en definitiva es el único sistema de pensamiento que nos puede hacer avanzar. Me están llamando del restaurante en este momento, pero estamos en un restaurante mucho mejor. Gloria al Señor. Entonces, nosotros también, leyendo detalladamente estas cartas, podemos ver a Cristo en una persona, al apóstol Pablo específicamente, que sin la intervención de Dios, este hombre no tenía la menor oportunidad para colaborar con el proyecto eterno. Un hombre que había sido un asesino, un hombre que tenía la mentalidad más religiosa que pudiera existir, es en algún momento de su vida improntado por la luz que es Cristo, y a partir de ese momento se comienza a dar algo en la vida de este hombre, y quien no tenía oportunidad para participar de lo más grande que nosotros podemos tener en nuestra vida, que es el proyecto eterno, el propósito eterno de Dios, pues tiene posibilidad. Yo te quiero decir algo el día de hoy, y debemos comenzar a ser sinceros con nosotros mismos. Si tú tienes algo en tu vida que tú entiendes que necesitas mejorar, si tú tienes cosas que tú has entendido, aunque no lo hayas analizado profundamente, que tienes necesidad de superar, yo quiero que cierres tus ojos un momento y pongas la mano en tu corazón, y no se lo digas al que está a tu lado, sino que puedas decírtelo a ti mismo y te digas así con toda convicción: hay oportunidad para ti. Por favor, dilo conmigo: hay oportunidad para ti. A veces pensamos que los años han pasado, que hay cosas que no hemos podido llevar a cabo, creemos que ya estamos viejos, pero quiero decirte en el nombre del Señor en este día, lo más importante no está por venir, lo más importante ya está dentro de ti, y eso va a hacer que aquellas cosas que ni aún imaginas se puedan llevar a cabo en tu vida y puedan producir la paz y el gozo que todos necesitamos, que es conectar con el propósito eterno, conectar con lo que vinimos a hacer a este ámbito. Todos trabajamos en cosas, trabajamos en restaurantes, trabajamos en techo, trabajamos en cerrajería, qué sé yo, electricidad, tantas cosas, ¿verdad? Pero esas son plataformas. Dile al que está a tu lado: son solo plataformas. Pero en realidad en esas plataformas nosotros podemos tener una manifestación de Cristo, porque eso es lo que el Padre entiende cuando nos ve. El Padre no nos ve como Nixon, Jerry, Wendy, Ernesto. El Padre, cuando nos ve, lo que ve es a Cristo, y ve la posibilidad que podamos nosotros manifestarnos en esos ámbitos y que sea Cristo el que se manifieste, porque la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo ¿de quién? Y tenemos su mente. Entonces de esto se trata. Y un hombre como el apóstol Pablo, que no tenía la posibilidad por causa de la predestinación, él mismo dijo: el que me escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo demasiado poderoso cuando usted lo llega a entender, que usted no fue escogido en algún momento cuando tenía 5, 10, 15, el mes pasado, no, sino que antes de la fundación del mundo, como espíritu que usted es, fue escogido para en el tiempo manifestar lo más glorioso, lo más grandioso que hay, lo único que puede generar un cambio, y es Cristo. Entonces Romanos capítulo 8, que es uno de los capítulos que citamos
la semana anterior, específicamente en el verso 16 y 17, el apóstol Pablo les dice a esas mentes, porque a lo que le hablamos es a las mentes, porque donde debemos ser transformados es en la mente, y lo que cambia en la mente va a inundar y va a influenciar todo tu ser. El apóstol Pablo les dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Estamos leyendo Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos hay aquí? Dígalo con toda convicción: soy hija, soy hijo. De que somos hijos de Dios. Y dice: y si hijos, también herederos. Es una buena noticia. Si nunca pensaste ser heredero de nada, quiero decirte, eres heredero. Según la Biblia y según Dios, eres heredero. Dice: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Dice así? Bueno, tenemos que aprovechar el tiempo, así que vamos a subirnos al caballo de una vez, decimos en Camagüey, y debemos decir, comenzando, que un hijo que es heredero, y hablo en términos espirituales, un hijo que es heredero puede malgastar el tiempo, mas no la herencia. Escuche esto: un hijo puede malgastar el tiempo, mas no la herencia. El tiempo es un recurso limitado para todos. Desde que nosotros aterrizamos en este ámbito, quiero decirte, el reloj está contando. El reloj va en retroceso. El tiempo se va consumiendo, pero la herencia no, porque la herencia es Cristo, y Cristo es inagotable. Tienes una herencia inagotable. Lo que se nos ha dado administrar, por causa de ser malos administradores, se puede agotar en nosotros, pero eso no significa que se haya acabado. Lo importante es que nosotros podamos volver en sí y entendamos que herencia y tiempo, oiga esto, deben ir de la mano. Herencia y tiempo deben ir de la mano, porque nosotros fuimos predestinados para en el tiempo poder desarrollar algo y ser de esta forma colaboradores del propósito eterno. Así que herencia y tiempo deben ir de la mano en cuanto a administración como hijos de Dios. Nosotros, por ejemplo, tenemos el ejemplo en Lucas capítulo 15, la llamada parábola del hijo pródigo. Él se va y ¿qué hace? Despilfarra, ¿verdad? Despilfarra de una manera ingrata la herencia. Pero cuando vuelve en sí, se da cuenta que lo que estaba perdiendo era su tiempo. Dile que está a tu lado: no puedes perder el tiempo, porque es un recurso que se agota. Entonces el hijo pródigo se da cuenta que lo que está perdiendo es el tiempo, porque en la casa de su padre hasta los jornaleros tenían abundancia. Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 15. Agarra tu Biblia ahí digital, como la tengas, y quiero que leas conmigo esto, porque vamos a profundizar, ¿verdad?, en esta parábola que fue dicha
en un contexto antes de la cruz, pero como verdad espiritual tiene una poderosa trascendencia. Lucas capítulo 15 es el tercer libro de lo que conocemos como Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas. Y dice el capítulo 15, versículo 17. Cuando estén ahí, me dicen amén, por favor, para saber que todos estamos atendiendo a lo mismo. Fíjense cómo dice: y volviendo en sí, dijo, oiga, volviendo en sí. O sea, el tipo de momento estaba tan hecho leña, ¿eh?, que el tipo vuelve en sí, porque hay veces que tenemos que estar en una condición difícil. A veces el Padre permite que estemos en una condición difícil, a veces hasta de dolor, de sufrimiento, porque si con los consejos, si a través de las convocatorias que el Padre nos hace, nosotros no podemos darnos cuenta realmente qué es lo que nos conviene, pues a veces el Padre permite que caigamos en situaciones difíciles para que volvamos en sí. Y fue lo que le pasó al hijo pródigo. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18, me levantaré. No dice me emborracharé. No dice me emborracharé por tu culpa, por tu culpa. No, porque el borracho siempre quiere echarle la culpa al otro. No dice me emborracharé, dice me levantaré. Entonces, aquí la solución para todos los asuntos no es refugiarnos en cosas de la carne, sino en un diseño que es eterno. Dice me levantaré. Viste, resurrección, despertar, alumbramiento, tomó conciencia por la iluminación y la revelación del entendimiento. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Imagínate. O sea, se levanta, pero se levanta aún en una condición de una mente pecadora, de una mente de culpabilidad. Hermano, porque cuando alguien, Carlito, cuando alguien no entiende el evangelio, lo que tiene es una mente de pecado. Tiene que ir avanzando en el conocimiento e ir entendiendo hasta que llega el momento del entendimiento pleno y comprende que el pecado es algo que Dios ya resolvió en Cristo y que Dios no está enfocado en resolver el tema del pecado, sino en la administración de la luz. El religioso, el que no entiende, está siempre enfocado en el pecado, pero el que ha entendido comprende que la solución de todas las cosas no es enfocarte en el pecado, sino en administrar la luz e impartirla, porque lo que va a resolver la vida de una gente no es que usted le diga que es pecador, que le señale los defectos, porque todo eso es parte de una mentira. Por eso, para traer un cambio, usted no vive a la gente, no debe vivir reprochándole a la gente, acusándole, diciéndole estás haciendo esto. No, dile lo que está bien. Dile quién es en el espíritu. El evangelio no se trata de hablar del pecado y de acusar a la gente. El evangelio dice que el evangelio, la esencia es presentar perfecto a todo hombre en Cristo. Si usted estudia un poco de psicología, se dará cuenta que cuando usted le señala los defectos o lo que está haciendo mal a alguien, lo que hace es reforzárselo. Pero cuando usted le dice lo que es o cómo usted quiere que sea, lo que está haciendo es afirmándolo en una verdad
y mostrándole el camino. Nosotros en el espíritu somos perfectos. Todos los defectos que tenemos es en la carne. Por eso el evangelio no le habla a la carne, porque la carne no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede. El evangelio le habla al espíritu para que se levante y con su luz irradie todo el ser. Queden destituidos todos esos pensamientos equívocos y el conocimiento de Cristo pueda resplandecer. Entonces Él dice, lea conmigo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estaba enfocado en el pecado, en que falló, pero Dios no tiene tiempo para eso. Dice él: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es que el hecho, fíjense bien, de ser hijo de Dios no es un problema de dignidad nuestra, es un problema de elección divina. Dios nos escogió y en su elección fuimos hechos perfectos al participar de este traje terrenal que tiene deseos engañosos y que siente todo tipo de cosas, percepciones, influencias. Es que entonces nosotros somos movidos a cosas que no forman parte de nuestra naturaleza. Pero el Padre nunca nos ve ni como pecadores, ni como gente que no tiene solución. Y desgraciado, eso no existe. El Padre nos ve como hijos amados, perfectos, bendecidos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Fíjate cómo trabaja el diablo. Quiero que pongas mucha atención a lo que te voy a decir ahora. Fíjate cómo trabaja el diablo, es decir, la mente carnal. A ver cuántos de ustedes se identifican con esto, porque nos ha pasado a todos. Nos equivocamos e inconscientemente creamos a través de nuestra mente una clase de castigo temporal para latigarnos a nosotros mismos, para enjuiciarnos a nosotros mismos, para culparnos porque nos sentimos mal y de alguna manera queremos buscar un castigo interno. Y lo que sucede con eso es que cuando nosotros nos equivocamos y queremos castigarnos a nosotros mismos, lo que estamos haciendo es que estamos malgastando un periodo de tiempo donde no vamos a poder ejecutar alguna cosa que pueda servirnos a nosotros y al propósito al cual vinimos a colaborar. Quiero decirte en esta mañana, la idea de Dios es que cuando nosotros nos equivoquemos, nos sacudamos, nos levantemos, como hizo David después que le dijeron: ya tu hijo murió. Salgamos de la condición de culpabilidad y nos enfoquemos en lo que está por delante. El evangelio dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, proseguimos a la meta. Dile al que está a tu lado: sacúdete y prosigue a la meta. Si hoy estabas sintiendo alguna clase de culpabilidad, una cosa así como que te estabas sintiendo mal, o si te pasa en algún momento de tu vida, es importante que recuerdes que esa acusación es muy personal tuya. Dios no tiene ningún problema con que tú te levantes y sigas adelante. En el momento que tú cometes un error, entiendes que lo cometiste y estás dispuesto a reconocerlo y a superarlo, tú estás 0 millas con Dios. Eres un auto último modelo acabado de sacar de la agencia con los plásticos puestos.
Eso de que no, ay, qué mal me siento, y pasas 15 días deprimido, sintiéndote mal. ¿Cómo pude fallarle a fulanito? ¿Cómo pude hacer esto? Qué vergüenza. ¿Cómo yo fui capaz? No, eso es un problema tuyo. Ahí el que está perdiendo tiempo eres tú. Y Dios está diciendo, bueno, vamos a ver, en algún momento saldrá de ahí, te manda te manda al otro, que te diga, no te preocupes, no pasó nada, vamos, que te dé una palmadita, porque a veces nos hace falta, ¿verdad? A todos nos hace falta, porque estamos en esta humanidad. Y dice, versículo 20, y levantándose vino a su padre. Póngale cuidado ahora. Versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿estaba qué? Póngale cuidado. Él se dispuso, ¿verdad? Trató de acercarse al padre, pero dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En nuestra mente natural, nosotros creemos que nos acercamos a Dios, pero eso no funciona así. Eso no funciona de esa manera. Lo que siempre ha ocurrido y siempre va a ocurrir es que Dios es quien se acerca, y créanme, tiene muchas maneras de hacerlo. Él obra por caminos misteriosos, dice la Biblia. Pero voy a leerles de nuevo. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos vio a su padre y fue movido a misericordia. ¿Quién fue movido a misericordia? Diga, el padre. Y dice, y corrió y se le tiró al cuello. El que corrió y se le tiró al cuello no fue el hijo. El que corrió y se le tiró al cuello fue el padre, porque él era incapaz. Él estaba lejos. En nuestra mentalidad religiosa hemos hecho tantas barbaridades. Señor, te acepto el día de hoy como mi Salvador. Señor, hoy estoy aquí delante de ti. No. Por más que nos queramos acercar, siempre vamos a estar lejos. Pero quiero decirte, hay uno que vino, que se manifestó, que se presentó, que se nos atravesó en el camino, como pasó con el apóstol Pablo. La Biblia dice, porque la gente desde el ego, ¿verdad? Y me incluyo, dicen, Señor, hoy te acepto, hoy escojo seguirte. ¿Cuántos hicieron esa oración? Es una herejía, la herejía más grande que hay. Se sigue todos los días haciendo en la mayoría de las congregaciones. Pero el Evangelio dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Dice, cuando aún estaba lejos. Qué cosa tan linda. Cuando aún estaba lejos, dice que el padre fue el que corrió a él y se le tiró al cuello. Vamos a Juan 15:16. Un momentico para leer esto. Porque yo no sé qué les producirá esto a ustedes, pero a mí me produce tanto, pero tanto reposo entender que esto en la línea del tiempo no fue una decisión mía. No es que a mí así que yo lo sentí de una manera emocional. Cuando, por ejemplo, siento deseo de ir a comer algo. No, porque todas esas son cosas temporales, cosas que uno decide hacer y no trascienden, pero esto es trascendente. En el momento que tú entiendes que fue Dios, el Padre, el creador del universo, que te escogió,
que te apartó, te santificó. La semana pasada vimos cómo santificación no tiene que ver con una figura de yeso ahí católica, ni santificación tiene que ver con un tipo así perfecto o con una mujer así inmaculada que no se equivoca. No, nada de eso. Santificación tiene que ver con una elección, con alguien que ha sido apartado. Y cuando tú has sido apartado, te comienzas a plantear cosas a nivel del pensamiento. Te levantas y el solo hecho de tú pensar, yo fui escogido según la Biblia y según la revelación del Evangelio para algo que aún con mi mente natural no logro entender, pero si me eligió Dios, debe ser para algo demasiado importante. Yo creo que ya tu vida comienza a cambiar. Ya no es una cosa que te vas a deprimir así porque una gente te ofendió o porque te salió mal un trabajo. Todas esas cosas están muy por debajo de lo que es tu asignación en Cristo. Diga conmigo, fui elegido, fui elegido. Por favor, que esto se quede en la mente. Fui elegido. Fuiste elegida, Fabiola. Fuiste elegida para tantas cosas. Y para este tiempo debes tener la sabiduría para impartirla a esa generación emergente que viene creciendo. Y mientras más sabiduría de Dios tengamos, mejor lo vamos a poder hacer. Porque hay cosas que hoy ignoramos y Dios quiere enseñarnos para que lo que estamos dejando sea mucho más excelente. Entonces, ¿cuántos entienden que la manifestación y la elección del Padre es mucho más importante que la elección nuestra? Eso es maravilloso. Pero vamos al inicio, ya casi cerrando, de la carta a los romanos, o más bien a la iglesia que estaba en Roma. Vamos al capítulo 1, versículo 1. Vamos atrás. Vamos a ver una cosa interesante acá. Fíjese cómo dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Estamos hablando del tipo que fue llevado al tercer cielo. Estamos hablando del hombre que está en una reunión, en un tercer piso, y uno se cae porque se quedó dormido en la reunión. Espero que aquí no se va a matar nadie porque no estamos. El hombre estaba en la ventana sentado, le entró sueño evangélico, se cayó y cayó muerto. Pablo paró la reunión, bajó, lo resucitó, le dijo, sube que no podemos perder tiempo, y siguió la reunión. Estamos hablando de esa dimensión. Estamos hablando de un hombre que está delante de uno que nunca ha caminado, y con solo mirarlos a los ojos, dice que los ojos de esa persona fueron afirmados y se levantó. Estamos hablando de alguien que administraba un poder y una gracia que es la misma que se nos ha dado a nosotros. La misma. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver lo que Pablo vio para poder hacer lo que Pablo hizo. De eso se trata. Tenemos que entender lo que Pablo entendió para poder manifestar lo que Pablo manifestó. Y Dios está totalmente interesado en eso. Este hombre dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Wow. Llamado a ser apóstol. Tengo que detenerme aquí. El hombre que se le manifiesta Cristo mismo. Oye esto, Vilma. Al hombre que se le manifiesta Cristo mismo en forma de luz, se aparta durante 14 años para meditar en esa aparición en forma de luz y reconciliar lo que había vivido con todo lo que entendía de la Biblia o todo lo que sabía de la Biblia y operar en un poder glorioso. Está diciendo
que lo que tiene es un llamado. O sea, este tipo no es un apóstol de fin de semana, que vivió una emoción, le dijeron que era apóstol y el tipo ya no. El hombre que recibe la manifestación de Cristo en forma de luz, después de 14 años, después de hacer un montón de cosas que lo marcan como un apóstol, dice que lo que tiene es un llamado. Yo creo que todo el que sea apóstol tiene que, si oye este mensaje, tiene que plantearse de verdad si es que el apostolado, y para los que no saben, apostolado es un don dentro del cuerpo de Cristo para la edificación de los santos, así como pastor no es mayor, un apóstol no es mayor que un pastor, ni es mayor que un maestro, es solamente una asignación dentro de la edificación del cuerpo de Cristo, pero que algunos piensan que es algo mayor. No lo es, no, es una función más, es una medida de Cristo para llegar a un ámbito e impartir algo de una forma, poner lo que se llama un fundamento. Yo pienso que todos los que están en eso y son genuinos deben plantearse que realmente no se puede ser apóstol. Es peligroso decir que seas apóstol y realmente no haber tenido en su vida una aparición de Cristo. Cuando usted lee todo lo que es la Biblia, después que se menciona esa palabra, apóstol, uno que es enviado para poner un fundamento, después que se habla de eso, en todos los casos el Señor se hace presente en la vida de esa persona. No puede haber un apóstol si Cristo no se le ha presentado. No existe. Y un apóstol no solamente es alguien que Cristo se le apareció, es alguien que tiene una formación. Y una formación requiere inversión de tiempo. Todo en la vida, para que sea bueno, sea preciso, requiere una inversión de tiempo. Si yo quiero mañana ponerme a fabricar joya, yo en 3 días, yo no voy a aprender realmente a hacer un orfebre, porque eso requiere tiempo. El apostolado, el pastorado, todo requiere inversión de tiempo. Por eso es que el tiempo es un recurso que no se puede malgastar. Todo el que tiene un llamado como ministro del evangelio tiene que invertir tiempo en eso. Y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas. ¿Ves? Otro don, otra medida de Cristo para la edificación del cuerpo, los profetas, en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era, ojo con esto, oye esto, ministro, dice, oye esto, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era, no dice que es, dice, ¿qué cosa? Que era del linaje de David según la carne. Mire, son tan importantes los detalles cuando usted está leyendo este libro, que usted no puede leer a la carrera. Hay hermanos que me dicen: pero ¿qué Biblia tú estás leyendo? Que yo he leído eso muchas veces y no lo vi. No, es que no puedes leer a la carrera. Los detalles en la vida son importantes. Si usted le pregunta a la señora Pérez, a la pastora Pérez, le pregunta que por qué después de 4 años, Fabi, ella todavía seguía soñando con este servidor, no le va a decir por guapo. No estamos hablando de un tipo que mide 6'2". Vamos a ser claros. No estamos hablando de ¿cómo se llama? Es que ya casi no veo cine. No estamos hablando de Alain Delon.
No soy tan viejo tampoco para buscar un referente así, ¿no? George Clooney, ¿entiende? No fue por eso, fue por los detalles. Entonces, el evangelio es una cosa de inquirir, es una cosa de detalle, todo en la vida. Por favor, que las esposas le digan al marido, es una cuestión de detalles. Ahí, mira, Danay se animó. Es una cuestión de detalles. Entonces, cuando uno es buen observador, nadie tiene que venir. Entonces, las mujeres dicen, habla pastor. Cuando uno es buen observador, nadie tiene que venir a decir lo que tiene que hacer. El observador se da cuenta. ¿Entiende? Cuando el observador es diligente, el observador ve los detalles. Y hay un detalle aquí. Dice el versículo 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí Pablo deja una cosa muy en claro, Nixon, súper claro, y es que una vez que Jesucristo resucita, ya no es judío, ya no es el rubio de Galilea, ya no es el hijo de María, porque ya no es del linaje de David según la carne. Y dice después, porque este Cristo del que estamos hablando es la manifestación misma del Espíritu de Dios en un traje terrenal llamado Jesús, que ahora no es judío, sino que es su cuerpo, el cuerpo del resucitado, lo que nosotros llamamos la iglesia. El cuerpo, mire qué clase de gloria la nuestra. Oye esto, Carlos, el cuerpo más perfecto en el que Cristo, el Espíritu de Dios, ha habitado, no fue Jesús, es la iglesia. Eso para algunas personas es un bombazo a la mente. Personas que idolatran a Jesús, pero no valoran su asignación como miembros del cuerpo del Cristo glorificado. Versículo 4, cerrando ya. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Después eso hay que masticarlo bien. Número 1, no se es un legítimo hijo de Dios sin poder espiritual. Aunque usted no lo haya descubierto, bienvenida. Aunque usted aún no lo haya descubierto, aunque usted no opere en ese poder que le habita, quiero decirle en este día, usted es un hijo, usted es una hija de Dios con poder. No existe hijo de Dios sin poder espiritual. Una persona que no ha resucitado con Cristo no es que no tenga el poder, solo que tiene el carro apagado. Tiene que encender el motor para que ese poder comience a revolucionar en su ser
y la manifestación de ese poder sea efectiva y pueda ayudar a otros. Número 1, no se es un hijo legítimo sin poder espiritual. Número 2, no se es un legítimo hijo de Dios sin santidad. Es decir, sin una conciencia de haber sido apartado para un propósito mayor que tener dinero en una cuenta de banco, para un propósito mayor que adquirir cosas. No se es un legítimo hijo de Dios sin entender que nuestra existencia en este ámbito tiene que trascender más allá de las cosas que hemos adquirido. Porque cuando todo se corrompa, si nosotros hemos dejado una semilla que trasciende, como un legado de fe, por ejemplo, eso es algo que el tiempo no puede destruir. Y número 3, aunque hay varios números aquí hasta el 10, pero ya vamos a ir cerrando. Número 3, no se es un legítimo hijo de Dios si no se ha nacido de nuevo, si no hemos resucitado juntamente con Él. Pero quiero que sepas que todo esto no se da por voluntarismo humano, no es porque tú quieras o tú le eches ganas, sino por una elección. Volvemos a lo mismo, por una elección, porque alguien se acercó y se sigue acercando, porque aun cuando nosotros hemos querido, estamos lejos. Hay cosas que suenan lindas, hay cosas que suenan muy lindas, pero no necesariamente por sonar lindas son verdad. En Mateo capítulo 16, versículo 24, el Señor le dice a los discípulos, recordemos que Él está presente físicamente. Él le dice algo a los discípulos, le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, el Señor está presente físicamente. Eso se dijo en un contexto donde la carne está gobernando. Si ellos querían seguir a Jesús, si Él iba para Judea, había que seguirlo para Judea, con todo y las responsabilidades que eso requería. O sea, no importa las cuestiones familiares, no importaba que uno se murió. En algún momento les dijo: dejen que los señores, Jesús se murió fulano, tenemos que ir al velorio. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Vamos, esto es un asunto de vida, de resucitados. Esto es un asunto mayor. Las cosas del evangelio son un asunto mayor. Entonces, si querían seguirlo, tenían que seguirlo físicamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, negarte a ti mismo tiene que ver con que en algún momento tú puedas decirle a las responsabilidades naturales, a las responsabilidades del diario vivir: un momento, esto es más importante. Pero después, ¿verdad? Diga, eso se dijo en un contexto del viejo pacto. Después se levanta el apóstol Pablo y dice, Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, la pregunta que les hago para reflexionar el día de hoy: si ya no vivo yo, ¿cómo me voy a negar? O sea, ya el asunto no es porque yo me niegue. Ya el asunto no es en relación a un voluntarismo humano, a que yo tengo ganas de hacerlo. ¿Cuántas veces usted ha tenido deseo de hacer las cosas bien y no ha podido? En este pacto, diga, estoy en el nuevo pacto.
El nuevo pacto no se trata de que usted se niegue a sí mismo, sino de que una fe, que es la fe del Hijo de Dios, actúe en usted por la exposición a la palabra. Hay algo que sí podemos hacer y es exponernos a oír esta palabra, porque esta palabra es un alimento que revoluciona nuestro ser espiritual. Entonces Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mira el diseño: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, hay cosas de la carne con las que vamos a tener que seguir lidiando todos los días. Cosas que hasta sería una vergüenza hablar entre nosotros. Cosas que usted no quiere mencionar, que quiere deshacerse de ella, pero no puede. Siente que no puede. Y ha tratado, lo ha intentado por usted, por su familia, por los negocios, qué sé yo, por muchas cosas que le importan, pero no ha podido. Pero dice Pablo: lo que ahora vivo en la carne, no lo voy a resolver negándome a mí mismo. No puedo. Dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ponte de pie. Gracias, Señor. Cierra tus ojos un momento, que vamos a hacer ya una oración para finalizar. Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos batallando con cosas. Estamos luchando con cosas en nuestra vida. Súbeme un poco más la música, Noel. Estamos batallando con cosas en la vida que queremos mejorar. Cosas de las cuales queremos deshacernos. Cosas en las que queremos que nos vaya bien. Queremos salir de tantas cosas y queremos introducirnos en tantas otras. Pero, Señor, te damos gracias en este día, porque sabemos que no es a través de nuestras fuerzas que lo vamos a poder conseguir. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la vida de tu Hijo en nosotros, Señor. Gracias porque esa vida nos va a empoderar, esa vida nos va a ir capacitando para que nosotros podamos ir saliendo adelante. Podamos, Señor, ir siendo más a la imagen de Cristo, porque eso es lo que tú quieres, Padre, que nosotros seamos una medida de Cristo mayor para este mundo, porque es la única solución que este mundo tiene. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro en este día para que tu poder se esté manifestando durante toda esta semana en nuestras vidas. Que tú nos guíes, Señor, que tú nos muestres aquellas cosas en las que debemos poner atención. Oro en este momento, Señor, para que toda enfermedad, todo malestar, todo asunto irresuelto a nivel del alma y del cuerpo salga a la luz, Señor, porque es necesario que sepamos cuáles son las cosas que nos están afectando. Y dice tu palabra, Señor, que no hay nada que esté oculto, que no haya de ser manifestado. Manifiesta, Señor, aquello que debemos ver para poder resolverlo, porque lo que no vemos, Señor, no vamos a poder trabajar en ello. Gracias, Señor, por tu luz que alumbra todo nuestro ser, que alumbra el camino para que podamos ver, porque un diagnóstico, Padre, es el 50% de toda solución. Bendito eres, Señor, te damos gracias. Abba, Padre, dale un aplauso al Señor. Se portó mal contigo, Enzo. Vamos a ir a hablar con ella inmediatamente a resolver este problema matrimonial y conyugal.